crítico musical armó para que Juan Gabriel fracasara en la TV en vivo, lo que Juan cantó lo hizo renunciar. Juan Gabriel estaba sentado en una silla frente a las cámaras de Televisa San Ángel cuando un hombre de traje oscuro se puso de pie a menos de 3 metros de él, lo señaló con el dedo índice y le dijo, frente a millones de televidentes que miraban siempre en domingo desde sus salas, que su música era basura comercial sin ningún valor artístico y que cualquier persona con conocimientos básicos de piano podría hacer exactamente lo mismo que él llevaba años haciendo. El hombre se llamaba Ernesto Villalobos y era uno de los críticos musicales más conocidos de México, un tipo que había construido su carrera destruyendo la reputación de artistas que consideraba indignos del éxito que tenían. El estudio completo se quedó en un silencio tan denso que podía sentirse como una presión física sobre los hombros de todos los presentes. Las cámaras seguían grabando porque era televisión en vivo y no había manera de detener lo que estaba ocurriendo. Los técnicos en la cabina de control intercambiaban miradas nerviosas sin saber si debían cortar la transmisión o dejarla rodar, y Raúl Velasco, el conductor del programa, tenía la boca entreabierta sin saber qué decir porque nadie le había advertido que su invitado crítico planeaba lanzar un ataque tan directo y tan brutal contra el artista más popular de México en ese momento. Pero Juan Gabriel no se movió de su silla. No levantó la voz, no apretó los puños, no hizo ningún gesto de enojo visible. Simplemente escuchó cada palabra del ataque con una expresión que las cámaras captaron en primer plano y que millones de personas vieron desde sus televisores, una expresión que no era de derrota ni de furia, sino de algo mucho más peligroso para Villalobos, una calma absoluta que solo tiene alguien que sabe exactamente lo que va a hacer a continuación. Y lo que hizo fue levantarse despacio, caminar hacia el piano de cola que estaba en el set del programa, sentarse frente a las teclas blancas y negras y comenzar a tocar algo que nadie en ese estudio, ni en los millones de hogares que sintonizaban la señal, había escuchado jamás. Lo que Juan Gabriel compuso en los siguientes 6 minutos frente a las cámaras de Televisa, improvisando melodía y letra simultáneamente sin equivocarse una sola vez, se convertiría en uno de los momentos más recordados de la televisión mexicana y obligaría a Ernesto Villalobos a renunciar a todos los medios donde trabajaba antes de que terminara la semana. Nadie en ese estudio olvidaría jamás lo que estaba a punto de presenciar, porque esa noche la diferencia entre alguien que habla sobre música y alguien que la crea quedó expuesta de la manera más devastadora posible frente a todo un país. Era el domingo 13 de marzo de 1983 y las luces del Estudio 1 de Televisa San Ángel bañaban el set de Siempre en Domingo con esa iluminación característica que mezclaba tonos dorados y blancos, sobre un escenario diseñado para parecer elegante sin resultar intimidante. El programa de Raúl Velasco era, sin exageración alguna, el show de televisión más importante de México y probablemente de toda América Latina en ese momento. Cada domingo por la noche, entre las 8 y las 11, millones de familias en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela y hasta comunidades hispanas en Estados Unidos sintonizaban el canal de las estrellas para ver a Raúl Velasco presentar artistas, conducir entrevistas y ocasionalmente generar controversias que se discutían durante semanas enteras en periódicos, revistas y conversaciones de sobremesa. Aparecer en Siempre en Domingo podía catapultar la carrera de un artista desconocido o consolidar la de uno establecido, y esa noche Juan Gabriel era el invitado estelar después del éxito monumental de su álbum Todo, que había vendido más de 2 millones de copias solo en México y había generado sencillos que sonaban en absolutamente todas las estaciones de radio del país, desde las grandes frecuencias de la Ciudad de México hasta las pequeñas emisoras de pueblos remotos en Oaxaca y Chiapas. El estudio tenía capacidad para aproximadamente 200 personas en la audiencia en vivo, y esa noche cada asiento estaba ocupado, muchos de ellos por fans que habían hecho fila desde las 3 de la tarde frente a las instalaciones de Televisa en la Avenida de los Insurgentes Sur, esperando bajo un sol de marzo que pegaba fuerte sobre el asfalto de la Ciudad de México, solo por la oportunidad de estar presentes cuando Juan Gabriel apareciera en cámaras.
Las entradas para la audiencia en vivo de Siempre en Domingo eran gratuitas pero limitadas, y cuando se corría la voz de que Juan Gabriel sería el invitado principal, la demanda superaba por mucho la capacidad del estudio, al punto que los guardias de seguridad de Televisa tuvieron que rechazar a cientos de personas que se quedaron afuera esperando al menos ver salir a su ídolo por la puerta lateral después de la grabación. El programa llevaba ya más de una década al aire y Raúl Velasco había perfeccionado una fórmula que combinaba entretenimiento musical con segmentos de opinión donde invitaba a periodistas, críticos y figuras públicas a debatir temas de actualidad cultural. Estos segmentos de debate eran populares porque generaban momentos de tensión que la audiencia disfrutaba, pequeñas confrontaciones controladas que subían el rating sin cruzar la línea del escándalo abierto. Pero esa noche, Raúl Velasco había cometido un error de cálculo que le costaría uno de los momentos más incómodos de su carrera como conductor, porque había invitado a Ernesto Villalobos como panelista del segmento de debate musical sin anticipar hasta dónde estaba dispuesto a llegar el crítico en su ataque contra Juan Gabriel. Juan Gabriel había llegado a los estudios de Televisa aproximadamente 2 horas antes de que comenzara la transmisión en vivo, acompañado de su manager, 2 asistentes personales y un pequeño equipo que siempre viajaba con él para asegurar que todo estuviera en orden antes de cualquier aparición pública. Vestía uno de sus trajes brillantes característicos, este en particular era de un tono azul eléctrico con detalles plateados que centelleaban bajo cualquier fuente de luz, confeccionado por su sastre personal en la Ciudad de México, un artesano que entendía que los trajes de Juan Gabriel no eran simples prendas de vestir sino parte integral de su presencia escénica, extensiones de la energía que proyectaba cada vez que pisaba un escenario o se sentaba frente a una cámara. Su cabello estaba peinado hacia atrás con ese brillo impecable que se había convertido en parte de su imagen reconocible, y sus zapatos negros de charol reflejaban las luces del camerino donde esperó durante casi 1 hora antes de salir al set, revisando mentalmente las canciones que interpretaría durante el programa y conversando con su equipo sobre la agenda de la semana siguiente, que incluía 3 conciertos en el norte del país y una sesión de grabación para un nuevo álbum que ya tenía en mente. Juan Gabriel tenía 33 años en ese momento y estaba en la cima absoluta de su carrera. Llevaba más de una década llenando los recintos más grandes de México y América Latina, había compuesto cientos de canciones que se habían convertido en himnos populares cantados por generaciones enteras, y su capacidad para conectar emocionalmente con audiencias masivas era algo que ni sus críticos más feroces podían negar, aunque intentaran minimizarlo llamándolo populismo musical o sentimentalismo barato. Sabía que existían críticos que lo despreciaban, que lo veían como un fenómeno comercial sin sustancia artística real, como un producto de consumo masivo que explotaba las emociones simples del público para vender discos. Y normalmente esas críticas le resbalaban porque el amor de su público era infinitamente más poderoso que cualquier columna de periódico, pero esa noche las cosas tomarían un giro que nadie había anticipado. Ernesto Villalobos tenía 52 años y llevaba más de 25 dedicado a la crítica musical en México. Era un hombre alto, delgado, con cabello canoso peinado con raya al lado y una expresión permanente de desdén calculado que se había convertido en su marca personal, como si el mundo entero le resultara ligeramente decepcionante y él fuera el único capaz de notarlo. Había estudiado composición y teoría musical en el Conservatorio Nacional de Música de México durante 6 años, obteniendo calificaciones sobresalientes que le dieron la confianza, o quizás la arrogancia, de considerarse un guardián del buen gusto musical en un país que él sentía estaba siendo invadido por lo que llamaba mediocridad comercial disfrazada de arte popular. Escribía una columna semanal en Excelsior, uno de los periódicos más importantes de México, donde sus críticas podían hacer temblar a artistas emergentes y provocar debates acalorados entre lectores que lo amaban por su supuesta honestidad intelectual y lectores que lo odiaban por su crueldad innecesaria.
También tenía una columna mensual en la revista Proceso, una publicación de periodismo de investigación y análisis que le daba un aura adicional de seriedad y credibilidad intelectual, y colaboraba ocasionalmente con otras publicaciones y programas de radio donde su opinión era solicitada como la palabra de un experto que sabía distinguir el arte verdadero del entretenimiento vacío. Villalobos había dedicado una cantidad desproporcionada de su carrera a atacar a Juan Gabriel específicamente. En sus columnas lo había llamado en repetidas ocasiones el payaso de la música mexicana, un vendedor de emociones baratas, un compositor cuyas letras eran tan simples que resultaban ofensivas para cualquier persona con educación musical mínima. Había escrito que el éxito de Juan Gabriel era la prueba definitiva del deterioro cultural de México, que millones de personas compraban sus discos no porque la música fuera buena sino porque no conocían nada mejor, como alguien que come en la misma fonda toda su vida y cree que eso es alta cocina porque nunca ha probado otra cosa. Estas columnas generaban reacciones fuertes entre los lectores, algunos aplaudiendo la valentía del crítico por decir lo que supuestamente todos pensaban pero nadie se atrevía a expresar, otros condenándolo por su elitismo y su incapacidad de entender que la música popular tenía un valor propio que no necesitaba la aprobación de los conservatorios para ser legítimo. Pero Villalobos nunca había tenido la oportunidad de decirle estas cosas directamente a Juan Gabriel, cara a cara, frente a cámaras. Hasta esa noche. La preparación de Villalobos para esa aparición en Siempre en Domingo había sido meticulosa y deliberada, como la de un abogado preparando un caso ante un jurado. Llevaba semanas afilando sus argumentos desde que recibió la invitación de Raúl Velasco para participar como panelista en un segmento de debate musical que supuestamente tendría un tono civilizado y constructivo. Pero Villalobos no tenía ninguna intención de ser civilizado ni constructivo. Había visto en esta invitación la oportunidad perfecta para hacer algo que llevaba años deseando, confrontar directamente al artista que él consideraba el símbolo máximo de todo lo que estaba mal con la música mexicana, y hacerlo en el escenario más grande posible, frente a los millones de televidentes que sintonizaban Siempre en Domingo cada semana. Había ensayado su monólogo de ataque frente al espejo de su departamento en la colonia Condesa, cronometrando cada frase para maximizar el impacto, eligiendo las palabras más cortantes, las comparaciones más devastadoras, los argumentos más difíciles de refutar sin parecer defensivo o emocional. Quería que su intervención fuera recordada como el momento en que alguien por fin le dijo la verdad a Juan Gabriel en su cara, el momento en que la crítica seria se enfrentó al entretenimiento superficial y ganó. Lo que Villalobos no calculó, lo que su arrogancia intelectual le impidió anticipar, fue que Juan Gabriel no era simplemente un artista popular que había tenido suerte comercial. Era un músico que había forjado cada nota de su carrera con sufrimiento real, con hambre real, con rechazo real, y que tenía una capacidad para transformar el dolor en arte que ningún conservatorio del mundo podía enseñar porque no se aprendía en aulas con pizarras y libros de teoría. Se aprendía durmiendo en las calles de Ciudad Juárez a los 10 años, se aprendía sobreviviendo 18 meses en la cárcel de Lecumberri siendo inocente, se aprendía componiendo canciones en la oscuridad de una celda cuando no te dejaban tener ni papel ni lápiz. El aire dentro del estudio tenía esa temperatura controlada que caracterizaba a las instalaciones de Televisa, un frío artificial que mantenía a los equipos funcionando pero que hacía que algunos invitados no acostumbrados sintieran un escalofrío al entrar, como si el edificio mismo advirtiera que lo que ocurría dentro de esas paredes se proyectaba hacia millones de ojos y que cualquier error, cualquier desliz, cualquier momento fuera de control, quedaría grabado en la memoria colectiva de un país entero. Los técnicos de iluminación habían ajustado los reflectores para crear el ambiente habitual del programa, una luz principal cálida sobre la zona de entrevistas y luces laterales más frías que daban profundidad a la escenografía, y las 3 cámaras principales estaban posicionadas en sus marcas habituales. La cámara 1 para planos generales, la 2 para primeros planos del conductor y los invitados, y la 3 como cámara de apoyo que podía moverse para captar reacciones del público o momentos inesperados. Nadie sabía en ese momento cuán crucial sería la cámara 3 esa noche.
La entrevista comenzó con normalidad aparente durante los primeros 15 minutos. Raúl Velasco le hizo a Juan Gabriel las preguntas habituales sobre su álbum Todo, sobre los próximos conciertos, sobre las canciones nuevas que estaba preparando. Juan Gabriel respondía con la simpatía natural que lo caracterizaba, sonriendo, contando anécdotas, ganándose a la audiencia del estudio que aplaudía y reía con cada comentario. Las cámaras alternaban entre primeros planos de Juan Gabriel, planos generales del set y ocasionalmente enfocaban a Villalobos sentado en su silla de panelista con una expresión que cualquier observador atento habría reconocido como la de alguien que está esperando su turno para atacar, con los labios apretados y los ojos fijos en Juan Gabriel con una intensidad que no correspondía a alguien que simplemente estaba escuchando una entrevista amable. Entonces Raúl Velasco cometió el error que cambiaría la noche. Se volvió hacia Villalobos y le dijo con su tono profesional de conductor experimentado que era el momento del segmento de debate musical y que le daba la palabra para hacer algunas observaciones críticas sobre la carrera y la música de Juan Gabriel, esperando probablemente un intercambio respetuoso de opiniones que generara un poco de tensión controlada, suficiente para mantener la atención de los televidentes pero no tanta como para crear un escándalo que manchara la reputación de su programa. Lo que sucedió a continuación dejó a todos en estado de shock. Villalobos se levantó de su silla con un movimiento deliberado que indicaba que había ensayado incluso la forma de ponerse de pie para este momento. Se abotonó el saco de su traje gris con un solo movimiento de la mano derecha, se ajustó los lentes con montura de carey que le daban un aspecto académico que él cultivaba cuidadosamente, y miró directamente a Juan Gabriel con una expresión de desprecio tan concentrada que varias personas en la audiencia del estudio sintieron la incomodidad antes de que el crítico abriera la boca. Cuando habló, su voz era firme, articulada y ponzoñosa, la voz de alguien que ha practicado el arte de destruir con palabras durante décadas y que finalmente tiene a su víctima preferida sentada a 3 metros de distancia sin escapatoria posible. Lo que siguió fue un monólogo de aproximadamente 3 minutos que los presentes en el estudio describirían después como uno de los ataques más crueles que habían presenciado en televisión nacional. Villalobos arrancó diciendo que la música de Juan Gabriel era basura comercial diseñada para explotar las emociones de gente sin educación musical, que sus letras carecían de cualquier profundidad lírica o poética y que repetían los mismos temas sentimentales una y otra vez con la originalidad de un formulario gubernamental. Dijo que su estilo de composición era una ofensa directa a la tradición de los verdaderos compositores mexicanos, mencionando nombres como Agustín Lara, cuyas canciones tenían sofisticación armónica y riqueza poética, y José Alfredo Jiménez, cuyas letras destilaban una verdad existencial que las canciones de Juan Gabriel ni siquiera intentaban alcanzar. Dijo que el éxito comercial de Juan Gabriel no era prueba de talento sino de la manipulación efectiva de un público que no conocía nada mejor, como un vendedor de comida rápida que se enorgullece de vender millones de hamburguesas sin entender que la cantidad no equivale a calidad. Y remató su ataque con la frase que encendería la mecha de todo lo que vendría después, diciendo que cualquier persona con conocimientos básicos de piano y un mínimo de formación en el conservatorio podría hacer exactamente lo mismo que Juan Gabriel hacía, que no había nada especial en su técnica ni en su composición, que era un truco repetitivo empaquetado con trajes brillantes y movimientos de escenario para distraer al público de la pobreza musical que había debajo de todo ese espectáculo. La audiencia del estudio comenzó a reaccionar casi desde las primeras frases de Villalobos. Los abucheos empezaron bajos, como un murmullo colectivo de indignación que fue creciendo a medida que el crítico avanzaba en su monólogo sin detenerse, sin importarle que las 200 personas presentes le estaban mostrando con sus voces que no estaban de acuerdo con una sola palabra de lo que decía. Pero las cámaras seguían rodando porque esto era televisión en vivo y Raúl Velasco, aunque visiblemente incómodo, no podía simplemente cortarle el micrófono a un panelista invitado sin crear un escándalo todavía mayor. Los técnicos en la cabina de control debatían en murmullos si debían ir a comerciales, pero el director del programa les indicó que siguieran grabando porque, para bien o para mal, esto era televisión que la gente recordaría, y los ratings se medían por momentos exactamente como este.
Juan Gabriel escuchó cada palabra del ataque de Villalobos sin moverse de su silla, sin interrumpir ni una sola vez, sin hacer gestos de indignación ni intentar defender su posición. Sus manos descansaban sobre sus muslos con una quietud que contrastaba enormemente con la violencia verbal que estaba recibiendo. Su rostro mantenía esa expresión que las cámaras captaban en primer plano y que millones de televidentes analizarían durante días. Una calma que algunos interpretaron como dignidad y otros como la quietud de alguien que está preparando una respuesta que hará temblar las paredes. Cuando finalmente Villalobos terminó su monólogo y se sentó en su silla con la satisfacción visible de quien cree que acaba de ganar un debate antes de que el oponente haya tenido oportunidad de hablar, el silencio en el estudio duró apenas 2 segundos antes de que Juan Gabriel se pusiera de pie. Se levantó despacio, sin prisa, como si el tiempo le perteneciera, como si cada segundo que pasaba fuera un segundo más de anticipación que él estaba regalándole a la audiencia. Raúl Velasco abrió la boca para decir algo, probablemente para intentar reconducir el programa hacia una pausa comercial que le diera tiempo a todos de respirar y recuperar la compostura, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta cuando vio que Juan Gabriel estaba caminando hacia el piano de cola negro que estaba en el lado derecho del set, un instrumento que formaba parte de la escenografía habitual de Siempre en Domingo y que esa noche se convertiría en el escenario de algo que ningún guionista de televisión podría haber escrito. Las cámaras lo siguieron instintivamente porque los camarógrafos eran profesionales que reconocían un momento televisivo cuando lo veían. Y este era uno de esos momentos donde la intuición les decía que debían mantener el lente enfocado sin pestañear. Juan Gabriel llegó al piano, pasó los dedos suavemente sobre la superficie lacada como si estuviera saludando a un viejo amigo, retiró la banqueta con cuidado, se sentó frente al teclado y levantó la tapa que cubría las teclas con un movimiento que tenía algo de ceremonial, como un espadachín desenvainando su arma antes del duelo. Colocó las manos sobre las teclas con la familiaridad de alguien que ha pasado miles de horas frente a un instrumento como ese, con los dedos curvados en la posición exacta que cualquier maestro de piano reconocería como la técnica correcta, y levantó la mirada hacia la cámara principal sin decir una sola palabra. En ese instante, los millones de televidentes que miraban desde sus salas, cocinas y recámaras en todo México y América Latina contuvieron la respiración colectivamente, porque algo en la expresión de Juan Gabriel les decía que lo que estaba a punto de suceder no sería una simple canción sino algo mucho más profundo y mucho más devastador que cualquier insulto que un crítico pudiera inventar. Los primeros acordes que brotaron del piano inundaron el estudio con una melodía que nadie reconoció, porque no era ninguna de las canciones famosas de Juan Gabriel. No era Querida ni Amor Eterno ni Hasta que te conocí ni ninguno de los éxitos que todo México sabía de memoria. Era algo completamente nuevo, algo que estaban haciendo en ese preciso instante frente a las cámaras, algo que Juan Gabriel estaba componiendo en tiempo real, creando melodía y armonía simultáneamente con una fluidez que contradecía absolutamente todo lo que Villalobos acababa de decir sobre la supuesta simplicidad de su técnica musical. Los dedos de Juan Gabriel se movían sobre las teclas con una precisión y una elegancia que dejaron claro inmediatamente, incluso para oídos no entrenados, que este no era un showman tocando acordes básicos para entretener masas como Villalobos había afirmado. Esto era un músico genuino dominando su instrumento con años de práctica y un talento natural que ningún conservatorio del mundo podía otorgar porque venía de un lugar mucho más profundo que las aulas académicas. Venía de una vida entera dedicada a la música como única salvación posible. La melodía era hermosa pero también tenía capas de complejidad armónica que hacían que los pocos músicos profesionales presentes en la audiencia abrieran los ojos con sorpresa, porque estaban escuchando progresiones de acordes sofisticadas, modulaciones entre tonalidades que demostraban un entendimiento intuitivo de la teoría musical que muchos estudiantes de conservatorio tardaban años en dominar. Y había algo más en esa melodía, algo melancólico y profundamente humano que hablaba de rechazo y perseverancia, de ser juzgado por gente que nunca se había molestado en entender de dónde venía la música antes de decidir que no tenía valor.
cuando Juan Gabriel comenzó a cantar, improvisando la letra en tiempo real mientras sus dedos mantenían la melodía sin vacilar. La audiencia del estudio dejó de hacer cualquier ruido porque todos querían escuchar cada palabra que salía de su boca, cada sílaba que estaba inventando en ese momento frente a millones de personas con una facilidad que hacía parecer que la canción siempre hubiera existido y que él simplemente la estuviera recordando en lugar de crearla. Cantó sobre un niño pobre nacido en Parácuaro, Michoacán, un pueblo tan pequeño que apenas aparecía en los mapas, un niño que creció sin padre porque su padre nunca quiso reconocerlo, un niño que fue abandonado en un orfanato de Ciudad Juárez donde las paredes estaban frías y las camas eran duras y el amor era algo que otros niños recibían pero que a él le tocaba imaginar. Su voz se quebraba en los momentos precisos para transmitir un dolor que no era actuado sino vivido, un dolor que llevaba tatuado en cada fibra de su ser desde que tenía uso de razón. Cantó sobre aprender a tocar piano no en un conservatorio elegante con maestros de corbata y diplomas enmarcados en las paredes, sino limpiando los pisos de una escuela de música en Ciudad Juárez porque no tenía dinero para pagar las clases, quedándose después de la hora de cierre para tocar las teclas a escondidas cuando nadie lo veía, practicando en la oscuridad con los dedos adoloridos hasta que las melodías que tenía en la cabeza encontraban su camino hacia el instrumento. Cantó sobre llegar a la Ciudad de México sin nada más que sueños envueltos en un costal de tela, con los zapatos rotos y el estómago vacío, tocando puertas que se cerraban una tras otra, escuchando de boca de productores y directivos de disqueras que su música no era suficientemente sofisticada, que su estilo era demasiado simple, que nunca llegaría a nada porque le faltaba formación académica, le faltaba pulimento, le faltaba todo lo que la industria consideraba necesario para triunfar. Cantó sobre dormir en bancas de parques porque no tenía dinero para un cuarto, sobre pedir tortillas regaladas en los mercados cuando el hambre se volvía insoportable, sobre querer rendirse 1000 veces pero seguir adelante porque la música era lo único que tenía, el único refugio, la única certeza en un mundo que le había negado todo lo demás. Y mientras cantaba, Juan Gabriel miraba directamente a Villalobos con una expresión que las cámaras captaron en un primer plano que se volvería icónico. No lo miraba con enojo, no lo miraba con resentimiento, no lo miraba con ganas de venganza. Lo miraba con algo infinitamente peor para el ego del crítico, lo miraba con lástima, con la lástima genuina de alguien que entiende que todas las palabras crueles del mundo no significan absolutamente nada cuando se comparan con la verdad de una vida real vivida persiguiendo un sueño contra todas las probabilidades imaginables. Villalobos sostuvo la mirada durante los primeros segundos pero pronto tuvo que desviar los ojos porque había algo en la intensidad de esa conexión visual que lo hacía sentir expuesto de una manera que todas sus columnas de periódico y sus diplomas del conservatorio no podían proteger. La improvisación duró 6 minutos completos y durante cada uno de esos 360 segundos Juan Gabriel no se equivocó ni una sola vez, no perdió el ritmo, no tropezó con las palabras. No dejó un espacio en blanco que delatara que estaba inventando sobre la marcha. Creó melodía y letra simultáneamente con una facilidad sobrenatural que dejó claro a todos los presentes, incluyendo a los músicos profesionales que estaban en la audiencia y que después darían entrevistas confirmando lo que habían presenciado, que esto era algo que Ernesto Villalobos no podría hacer jamás aunque estudiara 50 años más en el conservatorio. Porque lo que Juan Gabriel acababa de demostrar no se aprendía en libros de texto ni en clases magistrales ni en exámenes teóricos. Se aprendía viviendo, sufriendo, cayendo y levantándose tantas veces que el cuerpo y el alma desarrollaban una resistencia que se transformaba en arte cuando encontraba un instrumento donde expresarse. Cuando la última nota del piano se desvaneció en el aire del estudio, el silencio fue absoluto durante 3 segundos que se sintieron como una eternidad. Nadie respiraba, nadie se movía, nadie parpadeaba. Era como si el estudio entero hubiera quedado suspendido en un vacío donde el tiempo dejó de existir momentáneamente. Y entonces la audiencia explotó en una ovación tan poderosa que las cámaras temblaron visiblemente en sus trípodes, registrando vibraciones que los técnicos de sonido después confirmarían que habían alcanzado niveles de decibeles comparables a los de un concierto en un estadio,
Algo que jamás había ocurrido en la historia de Siempre en Domingo ni en ningún otro programa de televisión grabado en ese estudio. Las 200 personas presentes se pusieron de pie simultáneamente como si una fuerza invisible las hubiera levantado de sus asientos, gritando, aplaudiendo con las palmas abiertas que golpeaban el aire con una urgencia que iba más allá del aplauso convencional, algunas llorando abiertamente sin intentar disimular las lágrimas porque lo que acababan de presenciar había traspasado las barreras del entretenimiento y había entrado en el territorio de algo sagrado, algo que solo ocurre cuando un ser humano desnuda su alma completamente frente a otros y esos otros reconocen la verdad absoluta de lo que están viendo. Las cámaras giraron para captar la reacción del público y el director del programa ordenó un plano general que mostrara la magnitud de la ovación, pero también ordenó un primer plano de Villalobos, porque ese era el contraste que haría inolvidable el momento televisivo, y lo que la cámara encontró fue a un hombre descompuesto, con la cara enrojecida hasta las orejas, los labios apretados en una línea blanca, las manos agarrándose las rodillas con una fuerza que hacía que los nudillos se le pusieran blancos, la postura de alguien que acababa de ser humillado de la manera más elegante y más devastadora posible, sin un solo insulto, sin un solo grito, sin una sola palabra agresiva, solamente con talento puro y verdad desnuda que hicieron que cada palabra de su monólogo anterior sonara exactamente como lo que era, la opinión vacía de alguien que criticaba desde la comodidad de un escritorio sin haber creado jamás algo que tocara el corazón de otra persona. Juan Gabriel se levantó del piano con la misma calma con la que se había sentado. Se acomodó el saco de su traje azul eléctrico con un movimiento que tenía algo de ceremonial, como un guerrero enfundando su espada después de la batalla, y caminó de regreso hacia el centro del set con pasos lentos y medidos que cada cámara seguía con reverencia. Raúl Velasco intentó decir algo para cerrar el segmento, pero su voz salía temblorosa y entrecortada porque él también había sido testigo de algo extraordinario y las palabras le resultaban insuficientes para describir lo que acababa de ocurrir en su propio programa. Antes de regresar a su silla, Juan Gabriel se detuvo frente a Villalobos, a una distancia tan cercana que el micrófono inalámbrico que llevaba prendido en la solapa captó cada sílaba con claridad cristalina, y le dijo con voz tranquila pero firme, sin sombra de enojo pero con una convicción que cortaba como acero templado, que él decía que cualquiera podía hacer lo que Juan Gabriel hacía, pero que él acababa de componer esa canción en 6 minutos frente a todo México, así que adelante, que le mostrara cómo cualquiera podía hacerlo, que se sentara en ese piano y creara algo de la nada que hiciera sentir algo a las personas que estaban mirando. La audiencia del estudio rugió con una mezcla de aplausos y exclamaciones que tenían la energía de una sentencia colectiva, como si 200 personas hubieran decidido simultáneamente que el veredicto estaba dado y que no había apelación posible. Villalobos no respondió. No podía responder porque cada posible respuesta que su mente entrenada en el arte de la argumentación intentaba formular se desmoronaba antes de llegar a sus labios, destruida por la evidencia irrefutable de lo que acababa de presenciar junto con millones de televidentes. Acababa de ser expuesto frente a todo un país como alguien que criticaba desde la comodidad de una columna de periódico, alguien que diseccionaba el trabajo de otros con el bisturí de sus opiniones académicas pero que nunca, ni una sola vez en toda su carrera de 25 años como crítico, había creado algo propio que conectara con la gente de verdad, que hiciera llorar a un desconocido, que le diera esperanza a alguien que la necesitaba, que acompañara a millones de personas en sus momentos de alegría y de dolor. El contraste entre lo que Villalobos había dicho y lo que Juan Gabriel había demostrado era tan brutal y tan evidente que no necesitaba explicación, era la distancia infinita entre hablar sobre música y crear música, entre juzgar el arte de otros y tener el valor de crear arte propio. Juan Gabriel regresó a su silla con la tranquilidad de alguien que sabe que no necesita agregar nada más, que la respuesta ha sido completa y definitiva, que las teclas del piano han dicho todo lo que había que decir y que cualquier palabra adicional sería redundante. Se sentó, cruzó las piernas, miró a Raúl Velasco con una media sonrisa que contenía más dignidad que cualquier discurso que hubiera podido pronunciar y esperó a que el programa continuara.
Raúl Velasco, profesional hasta el final a pesar de la tormenta emocional que claramente estaba procesando, anunció la pausa comercial con una voz que intentaba sonar normal pero que todos los televidentes notaron diferente, más suave, como si algo se hubiera desplazado dentro de él durante esos 6 minutos frente al piano. El programa cortó a comerciales inmediatamente y cuando las cámaras dejaron de grabar durante los 3 minutos de pausa publicitaria, la audiencia del estudio seguía aplaudiendo, algunos todavía de pie, otros secándose las lágrimas, otros simplemente mirando hacia el piano como si la música todavía estuviera flotando en el aire del estudio negándose a desvanecerse. Y cuando la transmisión regresó del corte comercial, la silla donde había estado sentado Ernesto Villalobos estaba vacía. El crítico se había ido sin despedirse, sin terminar el programa, sin dar explicaciones, simplemente había desaparecido del set como si el suelo se lo hubiera tragado, incapaz de permanecer ni un segundo más en el lugar donde acababa de ser desarmado de la manera más completa y más pública imaginable. Raúl Velasco no mencionó la silla vacía, no hizo referencia a la ausencia de Villalobos, simplemente continuó la entrevista con Juan Gabriel como si nada hubiera pasado. Pero tanto él como la audiencia y los millones de televidentes sabían que algo monumental acababa de suceder, algo que se contaría y se discutiría durante décadas. En los hogares de todo México, las familias que habían visto el programa juntas permanecieron sentadas en sus salas durante varios minutos después de que la transmisión terminó, comentando entre ellos lo que acababan de presenciar con esa emoción que solo generan los momentos televisivos que trascienden la pantalla y se instalan en la conversación colectiva de una nación. En vecindades, en casas de pueblo, en departamentos de clase media y en residencias elegantes, la escena frente al piano se repetía en las conversaciones con la intensidad de algo que había tocado una fibra universal que no distinguía entre clases sociales ni niveles educativos. Madres que habían crecido escuchando a Juan Gabriel les explicaban a sus hijos adolescentes por qué lo que habían visto era importante, abuelos que llevaban décadas siguiendo su carrera sentían una vindicación personal, como si el triunfo de Juan Gabriel esa noche fuera también el triunfo de todos los que alguna vez habían sido menospreciados por gente que se creía superior. Al día siguiente, México amaneció hablando de lo que había pasado en Siempre en Domingo. No del álbum de Juan Gabriel, no de sus próximos conciertos, no de sus canciones nuevas, sino de cómo había callado a Ernesto Villalobos con 6 minutos de música improvisada que demostraron más talento del que 1000 columnas llenas de críticas amargadas podrían jamás contener. Todos los periódicos del país llevaban la historia en sus secciones de espectáculos y cultura, algunos en primera plana. Excelsior, irónicamente el mismo periódico donde Villalobos publicaba su columna, dedicó una página completa al incidente con un titular que resumía el sentimiento colectivo de un país entero que había presenciado el momento a través de sus televisores. Los periodistas que habían visto el programa en vivo desde sus casas corrieron a escribir crónicas detalladas de lo que había ocurrido, describiendo cada momento con la minuciosidad de quienes sabían que estaban documentando algo histórico, algo que trascendía el mundo del entretenimiento y tocaba fibras mucho más profundas sobre la naturaleza del talento, el valor de la crítica y la diferencia entre destruir y crear. Las estaciones de radio dedicaron segmentos completos de sus programas matutinos a discutir el incidente y las líneas telefónicas se saturaron con oyentes que llamaban para expresar su opinión, la inmensa mayoría en defensa de Juan Gabriel y en condena de Villalobos. Algunos oyentes contaban que habían llorado viendo el programa, que la canción improvisada les había recordado sus propias luchas, sus propios rechazos, sus propios momentos de sentir que el mundo les decía que no eran suficientes. Otros expresaban indignación por lo que Villalobos había intentado hacer, llamándolo cobarde por atacar a alguien en televisión nacional donde sabía que la audiencia le daría una plataforma para su crueldad. Los teléfonos de la redacción de Excelsior no pararon de sonar durante todo el lunes. Lectores furiosos llamaban exigiendo que despidieran a Villalobos, diciendo que era una vergüenza para el periodismo mexicano, que había cruzado la línea entre la crítica profesional legítima y el ataque personal malintencionado,
que había intentado humillar a un artista en televisión nacional y había terminado siendo expuesto como alguien que no tenía el talento ni la autoridad moral para juzgar al artista que había atacado. El director del periódico recibió más llamadas de queja en un solo día de las que normalmente recibía en un mes entero, y cada llamada repetía la misma demanda con diferentes palabras pero con la misma intensidad emocional. La revista Proceso recibió cientos de cartas en los días siguientes, escritas a mano en papel cuadriculado por lectores de todo el país, algunas con buena ortografía y redacción cuidada, otras con errores y tachaduras pero todas con el mismo mensaje, que Villalobos había abusado de su posición como crítico, que había confundido su educación formal con superioridad moral, que había intentado destruir a alguien cuya música les había dado consuelo en sus momentos más oscuros y que eso era imperdonable. Las estaciones de radio que solían invitar a Villalobos como comentarista dejaron de llamarlo porque su nombre se había convertido en sinónimo de la arrogancia intelectual que desprecia lo que no puede comprender, y asociarse con él significaba alienar a una audiencia que acababa de demostrar con una contundencia inapelable de qué lado estaba. Ernesto Villalobos presentó su renuncia a Excelsior el lunes por la mañana, apenas 24 horas después del programa. La carta de renuncia, según personas cercanas a la redacción del periódico que hablaron con otros medios en los días posteriores, alegaba diferencias irreconciliables con la dirección editorial, una fórmula diplomática que tanto Villalobos como los directivos del periódico utilizaron para evitar decir públicamente lo que todos sabían, que lo habían forzado a irse porque se había convertido en un lastre insostenible para la reputación de la publicación. El director de Excelsior había pasado todo el domingo por la noche recibiendo llamadas de anunciantes preocupados por la imagen del periódico, de colegas periodistas que le decían que Villalobos había cruzado un límite profesional, de amigos personales que le aconsejaban distanciarse rápidamente del crítico antes de que la mancha se extendiera. La decisión fue inevitable y rápida, como una cirugía de emergencia donde se estirpa el tejido o dañado para salvar el organismo. Proceso le canceló su columna esa misma semana sin darle la oportunidad de escribir una última pieza de despedida, algo que hirió profundamente el orgullo de Villalobos porque esa columna había sido durante años su mayor plataforma de influencia, el espacio desde donde pronunciaba sus veredictos sobre quién merecía ser escuchado y quién no, y perderla significaba perder no solo un ingreso económico sino el último vestigio del poder que creía tener sobre la industria musical mexicana. Las otras publicaciones donde colaboraba ocasionalmente le cerraron las puertas en cuestión de días, algunas con llamadas telefónicas breves y educadas, otras simplemente dejando de responder sus comunicaciones, todas con el mismo mensaje implícito, que nadie quería estar asociado con el crítico que había intentado destruir a Juan Gabriel en televisión nacional y había terminado destruyéndose a sí mismo en el proceso. Villalobos intentó defender su posición en algunas entrevistas menores durante las semanas siguientes, apareciendo en programas de radio locales de menor audiencia y concediendo entrevistas a periodistas de publicaciones pequeñas que todavía estaban dispuestos a escucharlo. En cada una de esas apariciones repetía los mismos argumentos con variaciones cada vez más desesperadas, diciendo que Juan Gabriel había usado trucos emocionales baratos para manipular a la audiencia, que contar una historia triste sobre la infancia no era lo mismo que tener mérito musical, que la reacción del público había sido emocional y no racional. Pero cada vez que intentaba explicarse solo cavaba un hoyo más profundo, porque la gente que había visto el programa con sus propios ojos no necesitaba que un crítico les explicara qué significaba lo que habían presenciado. Habían visto a un hombre sentarse frente a un piano y crear algo hermoso de la nada en 6 minutos, algo que les había erizado la piel y humedecido los ojos, y ningún argumento académico sobre teoría musical o sofisticación armónica podía convencerlos de que lo que habían sentido no era real o no tenía valor. La distancia entre la experiencia vivida de esos 6 minutos y las explicaciones racionales de Villalobos era la misma distancia que separa la vida de la teoría sobre la vida, infinita e irreconciliable. La canción que Juan Gabriel improvisó esa noche nunca fue grabada oficialmente en un estudio de grabación ni lanzada como sencillo en ningún disco.
Él nunca volvió a tocarla completa en ningún otro concierto, programa de televisión o aparición pública, lo que la convirtió en algo casi mítico entre sus seguidores y admiradores. Algunos fans que habían estado presentes en el estudio de Televisa esa noche contaban la historia como si hubieran presenciado un milagro, con detalles que se volvían más vívidos con cada repetición, como sucede con las experiencias que marcan la memoria de manera tan profunda que el recuerdo se convierte en algo casi más real que el momento original. Las teorías sobre por qué Juan Gabriel nunca grabó la canción circulaban entre sus seguidores como leyendas susurradas de generación en generación. Algunos decían que era porque la canción había sido un momento único diseñado para ese contexto específico y que grabarla en un estudio con micrófonos profesionales y técnicos de sonido ajustando niveles habría sido traicionar su propósito original, como embalsamar una mariposa para preservarla destruyendo exactamente lo que la hacía hermosa, su movimiento, su vida, su libertad. Otros creían que Juan Gabriel quería que la canción permaneciera como un recuerdo exclusivo de aquellos que la habían presenciado en vivo, un regalo que solo podían poseer quienes habían estado ahí, un tesoro que no se podía comprar en ninguna tienda de discos ni escuchar en ninguna estación de radio, y que esa exclusividad era parte de lo que la hacía tan especial y tan valiosa. Lo que sí quedó grabado para siempre fueron esos 6 minutos en los archivos de video de Televisa, almacenados en cintas de formato profesional en alguna bodega del complejo televisivo de San Ángel. Y aunque la empresa nunca volvió a transmitir ese episodio completo de Siempre en Domingo, probablemente por precaución legal ante posibles demandas de Villalobos o simplemente porque el incidente incomodaba a ejecutivos que preferían que ciertos momentos permanecieran enterrados, fragmentos del video comenzaron a circular años después, primero en copias de VHS que fans intercambiaban como contrabando valioso en convenciones y reuniones de admiradores, luego en formatos digitales cuando el Internet hizo imposible mantener cualquier cosa verdaderamente enterrada en la era de la información compartida. Y cada nueva generación que descubría ese momento a través de una pantalla de computadora o de teléfono, décadas después de que ocurriera, entendía inmediatamente por qué se había vuelto legendario. Porque la verdad del talento confrontando la vacuidad de la crítica destructiva era un tema tan universal y tan atemporal que resonaba con la misma fuerza en el año 2000 que en 1983. Juan Gabriel nunca habló públicamente sobre el incidente después de esa noche. En las cientos de entrevistas que dio durante las décadas siguientes de su carrera, se negaba consistentemente a abordar el tema de Villalobos o de lo que había ocurrido en Siempre en Domingo cuando los periodistas intentaban preguntarle al respecto, y los periodistas lo intentaban frecuentemente porque sabían que esa historia generaba interés inmediato en cualquier audiencia. Juan Gabriel simplemente cambiaba de tema con su habilidad característica para redirigir conversaciones, o decía con una sonrisa que desarmaba cualquier insistencia que eso ya había pasado, que no valía la pena recordar cosas negativas cuando había tantas cosas positivas y hermosas de las cuales hablar, como la música nueva que estaba componiendo o los conciertos que tenía programados o las historias de fans que le escribían cartas contándole cómo sus canciones les habían ayudado a sobrevivir. Momentos difíciles. Esa decisión deliberada y consistente de no capitalizar en la humillación pública de Villalobos, de no escribir canciones burlándose del crítico o dar declaraciones victoriosas en los medios o contar la anécdota en conciertos para ganar aplausos fáciles, hizo que la gente lo respetara aún más de lo que ya lo respetaba, porque demostró que su respuesta esa noche en el estudio de Televisa no había sido sobre ego herido buscando venganza ni sobre orgullo personal necesitando reivindicación, sino sobre algo mucho más elevado, sobre dignidad, sobre defender la legitimidad de su arte no con argumentos sino con la evidencia irrefutable de la creación en vivo, y sobre la certeza tranquila de que las obras hablan más fuerte que las opiniones. Villalobos desapareció gradualmente del ojo público después de perder todos sus trabajos en las semanas posteriores al incidente. La industria que durante años le había dado plataformas y micrófonos para pronunciar sus veredictos le cerró las puertas con una rapidez que debió resultarle desconcertante, aunque no debería haberlo sorprendido,
Porque las industrias culturales tienen la memoria selectiva de los organismos que necesitan proteger su imagen y la presencia de Villalobos en cualquier medio se había convertido en un recordatorio incómodo de un momento que exponía las contradicciones de un sistema donde quienes menos crean son a menudo quienes más juzgan. Algunos conocidos suyos dijeron después que se había mudado a Guadalajara donde intentó reinventarse como profesor de teoría musical en una academia privada, lejos de los reflectores capitalinos que alguna vez lo habían bañado con una importancia que resultó ser mucho más frágil de lo que él imaginaba. Otros decían que se había ido a Estados Unidos, a alguna ciudad del sur de Texas o de California donde la comunidad mexicana podría recordar su nombre pero no necesariamente los detalles de su caída en desgracia. Pero la realidad era que nadie lo buscó activamente, nadie intentó hacer un reportaje de seguimiento sobre qué había sido de Ernesto Villalobos años después de aquella noche, porque para la industria musical mexicana se había convertido en una nota al pie en la historia de Juan Gabriel, el antagonista menor en la narrativa épica de un gigante, el villano olvidable cuya función en la historia era haber sido el obstáculo que permitió al héroe demostrar su grandeza. La historia de esa noche en Siempre en Domingo se volvió parte del folclore de la música mexicana con una velocidad y una permanencia que sorprendieron incluso a quienes habían estado presentes y sabían la magnitud de lo que habían presenciado. En reuniones familiares, en fondas y cantinas, en salas de espera y autobuses de larga distancia, la gente contaba la anécdota como quien comparte una parábola sobre justicia poética, sobre el momento exacto en que la verdad del talento venció a la soberbia de la crítica vacía. Los mariachis que tocaban en plazas de todo México a veces mencionaban la historia entre canción y canción cuando alguien les pedía algo de Juan Gabriel, diciendo con orgullo que ese hombre había demostrado en 6 minutos lo que algunos no podían demostrar en toda una vida. Se empezó a contar en escuelas de música como ejemplo pedagógico de cómo responder a las críticas con talento en lugar de con palabras, como una lección sobre la diferencia entre hablar de arte y crear arte que ningún libro de texto podía enseñar con la misma eficacia que la anécdota de aquellos 6 minutos frente al piano. Se mencionó en documentales sobre Juan Gabriel como uno de los momentos que definieron su legado no solo musical sino humano, como la prueba de que su genialidad no era solamente comercial sino artística en el sentido más profundo y más verdadero de la palabra. Artistas jóvenes en México y en toda Latinoamérica adoptaron la historia como fuente de inspiración personal cuando enfrentaban sus propios críticos, esos detractores que aparecen inevitablemente en la vida de cualquiera que intenta crear algo original y que intentan destruir la confianza de los creadores con opiniones disfrazadas de análisis objetivo. Cuando un cantante nuevo recibía una crítica devastadora en algún periódico o revista, sus amigos y colegas le decían que recordara lo que Juan Gabriel hizo en Siempre en Domingo y que la mejor respuesta a las palabras siempre era la música. Años después, productores musicales y comentaristas de la industria del entretenimiento comenzaron a usar una expresión que se incorporó al vocabulario informal del medio artístico mexicano. Empezaron a llamar a cualquier momento donde un artista silenciaba a un crítico con una actuación excepcional un momento Villalobos, convirtiendo el apellido del crítico en sinónimo permanente de ser humillado por haber subestimado el talento de alguien. La ironía de esta expresión era tan poética como cruel, porque Villalobos había pasado 25 años intentando que su nombre fuera recordado como el de un guardián del buen gusto musical, como el de una autoridad respetada cuyas opiniones tenían peso y consecuencia, y en cambio su nombre terminó siendo recordado exactamente por lo opuesto, como el ejemplo máximo de lo que pasa cuando la arrogancia intelectual se enfrenta al talento genuino y pierde de manera tan espectacular que el fracaso se convierte en expresión coloquial. Cada vez que alguien decía eso fue un momento Villalobos en una conversación sobre música, estaba repitiendo sin saberlo la lección que Juan Gabriel había dado aquella noche de marzo de 1983, la lección de que la creación siempre será más poderosa que la destrucción, que componer una canción en 6 minutos siempre valdrá más que escribir una crítica de 6.000 palabras, que el arte verdadero no necesita la aprobación de quienes nunca han tenido el valor de crear nada propio.
Juan Gabriel siguió llenando estadios, coliseos y auditorios en todo el mundo hasta su muerte el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, vendiendo más de 100 millones de discos durante una carrera que abarcó más de 4 décadas de música ininterrumpida, convirtiéndose en uno de los compositores más importantes, más prolíficos y más queridos en la historia de la música latinoamericana. Compuso más de 1800 canciones que fueron interpretadas por artistas de todos los géneros y de todos los países hispanohablantes, desde rancheras hasta baladas, desde pop hasta música ranchera, creando un catálogo de obras que constituye uno de los patrimonios musicales más valiosos del continente americano. Recibió premios, honores y reconocimientos de instituciones culturales, gobiernos y organizaciones artísticas de todo el mundo, fue nombrado ciudadano distinguido de múltiples ciudades, fue homenajeado en vida con ceremonias que congregaban a miles de personas que querían agradecerle por las canciones que les habían acompañado en bodas, funerales, noches de soledad, mañanas de esperanza, momentos donde la música era el único lenguaje que podía expresar lo que las palabras no alcanzaban. Y cada vez que alguien intentaba criticarlo usando los mismos argumentos que Villalobos había esgrimido 30 años antes, diciendo que su música era demasiado simple, demasiado sentimental, demasiado popular para ser considerada arte verdadero, sus fans simplemente respondían con una frase que se había convertido en una especie de contraseña colectiva, un código compartido entre millones de personas que sabían exactamente a qué se referían cuando la pronunciaban, que buscara lo que pasó en Siempre en domingo en 1983 y que después de verlo hablaran, porque lo que encontrarían no era una discusión sobre teoría musical ni un debate sobre criterios estéticos, sino la demostración definitiva de que el talento real no necesita diplomas para justificarse ni columnas de periódico para validarse. Porque al final, lo que esa noche demostró fue algo que todos los artistas verdaderos saben en lo más profundo de su ser pero que los críticos a menudo olvidan o eligen ignorar, que puedes tener todos los diplomas del mundo enmarcados en las paredes de tu oficina, puedes tener toda la educación formal que las mejores instituciones académicas pueden ofrecer, puedes tener el vocabulario más sofisticado y los argumentos más elaborados para explicar por qué cierta música es buena y cierta música no lo es. Pero si nunca has sido capaz de crear algo que toque el corazón de otra persona, algo que haga llorar a un desconocido o sonreír a alguien que estaba a punto de rendirse, algo que acompañe a millones de seres humanos en los momentos más intensos de sus vidas, entonces tus opiniones sobre quién tiene talento y quién no, sobre qué es arte verdadero y qué no lo es, sobre quién merece el éxito y quién no lo merece, valen absolutamente nada. Juan Gabriel lo demostró en 6 minutos frente a un piano en un estudio de televisión un domingo de marzo, y esa demostración sigue resonando 4 décadas después con la misma fuerza y la misma verdad con la que resonó aquella noche, porque las lecciones que se enseñan con música en lugar de con palabras tienen la cualidad de no envejecer jamás, de sonar igual de claras y de poderosas la primera vez que se escuchan que la milésima, de seguir siendo relevantes mientras existan personas que crean que destruir es más fácil que crear y necesiten que alguien les recuerde, con una melodía nacida del dolor y de la belleza, que están equivocadas. Si esta historia te inspiró y tú también admiras a esta leyenda irrepetible de la música mexicana que fue Juan Gabriel, suscríbete al canal para acompañar más historias que celebran el talento, la dignidad y la grandeza humana detrás de los grandes artistas. Y déjame un comentario contándome desde donde estás viendo este video, porque nos hace inmensamente felices saber en qué rincón del mundo esta historia de superación y respuesta elegante llegó hasta ti.